Entré al cuarto de mi hermano porque escuché ruidos raros, pero lo que encontré me hizo salir corriendo y llamar a la policía. Nunca pensé que algo tan pequeño como un ruido pudiera cambiar completamente la forma en la que ves a alguien, especialmente cuando ese alguien es tu propio hermano. Eran como las 2:37 de la madrugada. Lo sé porque revisé la hora justo después de despertarme. No fue un grito. No fue un golpe fuerte. Fue algo más raro. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Lento. Intermitente. Y viniendo directamente del cuarto de mi hermano. Al principio pensé que estaba soñando. Mi hermano, Daniel, siempre había sido nocturno. Jugaba videojuegos, veía series, hablaba por Discord. Nada fuera de lo normal. Pero esto no sonaba como eso. No eran clics de teclado. No era música. Era como madera rozando contra el piso. Me quedé quieto en la cama, mirando el techo, esperando a que se detuviera. Pero no lo hizo. Se repitió otra vez. Arrastrar, pausa, arrastrar. Y luego, silencio total. Ahí fue cuando sentí ese primer escalofrío. Ese tipo de sensación que no tiene explicación lógica, pero tu cuerpo reacciona igual. Pensé en ignorarlo. En serio. Pero había algo que no cuadraba. Daniel no estaba en casa esa noche. O al menos, eso creía yo. Mis papás se habían ido a visitar a unos familiares y no regresaban hasta el día siguiente. Y Daniel me había dicho en la tarde que se quedaría en casa de un amigo. Lo recordaba perfectamente porque me pidió prestado un cargador. Entonces, ¿quién estaba en su cuarto? Me senté en la cama. La casa estaba completamente en silencio ahora. Demasiado silencio. Tomé mi celular. Sin darme cuenta, bajé el brillo al mínimo, como si no quisiera que algo supiera que estaba despierto. Salí de mi habitación despacio. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue que entraba desde la calle. Y al fondo. La puerta del cuarto de Daniel. Cerrada. Me quedé mirándola por unos segundos. Nada. Ni un solo sonido. Seguro si llegó y solo estoy exagerando, pensé. Pero algo no encajaba. Daniel siempre dejaba una luz prendida. Siempre. O al menos la pantalla de la computadora. Pero debajo de la puerta. No había ni una sola línea de luz. Caminé despacio. Cada paso hacía que el piso crujiera ligeramente. Sentía el corazón en la garganta. Y justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta. Lo escuché otra vez. Pero esta vez, más cerca. No venía del centro del cuarto. Venía justo del otro lado de la puerta. Como si lo que fuera que estaba ahí, estuviera a centímetros de mí. Me congelé. Literalmente. Entonces escuché algo más. Respiración. Lenta. Pesada. Y definitivamente no era la de alguien dormido. Mi primera reacción fue retroceder. Pero en lugar de eso, hice algo estúpido. Algo que todavía no puedo creer que hice. Toqué la puerta. 2 golpes suaves. ¿Daniel? Susurré. Silencio. Pasaron unos segundos. Nada. Cuando estaba a punto de irme, escuché una voz. Pero no sonaba como él. No. Dijo algo desde adentro, muy bajo. Sentí un frío horrible en el pecho. Porque esa voz sonaba como si alguien estuviera intentando imitar la voz de mi hermano. No contesté. No me moví. Y entonces, la manija de la puerta se movió. Muy lentamente. No como alguien que va a abrir normal. Sino como alguien que está probando si está cerrada. Ahí fue cuando reaccioné. Giré la manija yo primero, y abrí la puerta de golpe. Y lo que vi, no tenía ningún sentido. El cuarto estaba completamente oscuro. Pero lo primero que noté fue el olor. Un olor metálico. Fuerte. Luego vi el piso. Había marcas. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado, una y otra vez. ¿Daniel? Dije otra vez, ahora más fuerte. No hubo respuesta. Encendí la luz. Y ahí fue cuando lo vi. El closet estaba abierto. De par en par. Pero no estaba vacío. Había algo dentro. Algo que no debería estar ahí. Y en ese momento entendí 2 cosas al mismo tiempo. 1. Mi hermano no estaba en casa. 2. Asterisco no estaba solo. Y justo cuando di un paso hacia atrás, algo dentro del closet se movió. Lo primero que pensé fue cerrar la puerta y salir corriendo. Y debí haberlo hecho. De verdad. Pero me quedé congelado. Mirando directamente al closet. La luz del cuarto estaba encendida, pero no iluminaba bien el interior. Había demasiada ropa colgada, demasiadas sombras. Y entre esas sombras, algo se movió otra vez. No fue un movimiento rápido. Fue lento. Como si, lo que estuviera ahí no tuviera prisa. Sentí como el pulso me retumbaba en los oídos. ¿Quién está ahí? Pregunté. Error. Grave error. Porque esta vez sí hubo respuesta. Pero no con palabras. Algo dentro del closet asterisco empujó la ropa hacia un lado. Y ahí lo vi. Una mano. Pero no. Normal. Estaba sucia.
Oscura. Como si hubiera estado cubierta de tierra, o algo peor. Y los dedos, estaban tensos, rígidos. Retrocedí de inmediato. Mi espalda chocó contra la pared. Y entonces salió. No completamente. Solo lo suficiente para que pudiera verlo. Era un hombre. O al menos, tenía forma de hombre. Estaba agachado dentro del closet, como si hubiera estado escondido ahí por horas. Su ropa estaba arrugada, manchada, húmeda. Y su cara. No la voy a olvidar nunca. No porque fuera monstruosa. Sino porque, la reconocí. Era Daniel. Pero algo estaba mal. Muy mal. Sus ojos estaban abiertos de más. Como si no parpadeara. Como si llevara demasiado tiempo sin dormir. Y su expresión. No era de sorpresa. No era de miedo. Era de molestia. Como si yo hubiera interrumpido algo importante. Te dije, que no vinieras, dijo. Su voz era la misma de antes. Esa voz rara. Forzada. Como si estuviera pasando por su garganta con dificultad. Tú dijiste que no ibas a estar, respondí, casi sin aire. No contestó de inmediato. Solo inclinó un poco la cabeza. Y entonces, sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue lenta. Demasiado lenta. Cambié de planes. Algo en mi cabeza hizo clic. Eso no era cierto. Yo conocía a mi hermano. Sabía cómo hablaba. Cómo se movía. Y eso. No era él. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. Silencio. Luego dijo algo que me heló completamente. Limpiando. Y entonces miré el piso otra vez. Las marcas. No eran solo marcas de arrastre. Había algo más. Manchas. Oscuras. Secas en algunas partes, frescas en otras. Sangre. Sentí náuseas. ¿Qué hiciste? Susurré. Daniel no respondió. En lugar de eso, salió completamente del closet. Y ahí fue cuando lo noté. Detrás de él, dentro del closet, había algo más. Algo grande. Cubierto con una sábana. Y debajo de la sábana, se distinguía una forma. Humana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. ¿Qué es eso? Dije, retrocediendo. Daniel giró lentamente la cabeza hacia el closet. Como si se le hubiera olvidado que eso estaba ahí. No es nada, dijo. Mentira. Dio un paso hacia mí. Yo di dos hacia atrás. No deberías estar aquí, se añadió. Y entonces hizo algo que confirmó todo. Cerró la puerta del cuarto con seguro. Asterisco clic. Ese sonido. Fue lo que rompió todo. Ya no había duda. Ya no había confusión. Estaba encerrado. Con alguien que se veía como mi hermano, pero que definitivamente no lo era. Mi mente empezó a correr. Opciones. Puerta, bloqueada. Ventana, segundo piso. Teléfono, en mi mano. Daniel dio otro paso. Dame el celular, dijo. Negué con la cabeza. No, y entonces, su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Y por primera vez, vi algo real en su cara. Enojo. No compliques esto, dijo. Esto. Como si ya hubiera un plan. Como si yo fuera parte de algo. Mi pulgar se movió solo. Marqué 911. No puse el celular en la oreja. Solo lo dejé conectado, grabando todo. Daniel lo notó. Y corrió hacia mí. No fue un movimiento humano normal. Fue rápido. Demasiado rápido. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarme, desde el closet, se escuchó un golpe. Fuerte. Los dos volteamos. La sábana se movió. Y esta vez, no fue Daniel quien se movió ahí dentro. Algo debajo de la sábana, acababa de intentar levantarse. Y en ese momento entendí algo peor. Lo que estaba en el closet, no estaba muerto. Daniel me miró. Yo lo miré a él. Y por primera vez, pareció nervioso. El golpe dentro del closet no fue pequeño. Fue fuerte. Seco. Como si algo hubiera chocado contra la madera desde adentro. La sábana volvió a moverse. Esta vez más claro. Más evidente. Algo estaba intentando salir. Sentí como el aire se me iba del cuerpo. Porque eso no encajaba con nada. Nada. Si había sangre, si había arrastre, entonces eso debía estar muerto. Pero no lo estaba. Daniel dio un paso hacia el closet. Lento. Con cuidado. Yo aproveché ese segundo. Me moví hacia un lado, intentando acercarme a la puerta. Pero él levantó la mano sin mirarme. Ni lo intentes. Me detuve. Su atención estaba completamente en el closet ahora. Tranquilo, dijo, en voz baja. No me hablaba a mí. Le hablaba a eso. La sábana se levantó un poco. Desde abajo. Como si algo estuviera empujando. Y entonces, salió una mano. Pero esta vez, no era como la de Daniel. Era más pequeña. Más pálida. Temblorosa. Ayuda. Se escuchó.
Una voz débil. Rota. Se me heló la sangre. Porque esa voz, yo también la conocía. Era Sofía. La vecina. Tenía 17 años. La veía casi todos los días. Y ahora, estaba dentro del closet de mi hermano. ¡Viva! ¿Qué le hiciste? Grité, sin poder contenerme. Daniel cerró los ojos un segundo. Como si le molestara el ruido. No entiendes nada, dijo. Se agachó junto al closet. Levantó la sábana lentamente. Y ahí la vi completa. Sofía estaba atada. Las manos. Los pies. Y tenía marcas en los brazos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su expresión. No solo estaba asustada. Estaba confundida. Como si no entendiera por qué Daniel estaba ahí. Como si lo conociera. Dile, dijo Daniel, sin mirarme. Silencio. Dile que viniste por tu cuenta. Sofía no respondió. Solo empezó a llorar. Dile, gritó Daniel de repente. Me sobresalté. Y en ese instante, algo cambió. No en la situación. En él. Su voz volvió a cambiar. Más profunda. Más tensa. Como si hubiera otra capa debajo. No estaba en el plan, murmuró. Plan. Otra vez esa palabra. Mi cerebro estaba tratando de armar todo. Pero no encajaba. ¿Qué plan? Dije. Daniel me miró. Directo. Y esta vez, no intentó fingir normalidad. Tú no ibas a verlo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Ver qué? Sonrió otra vez. Pero ahora, era diferente. Más natural. A ella. Miré a Sofía. Luego a él. Esto no tiene sentido, dije. ¿Por qué está aquí? Silencio. Y entonces dijo algo que no esperaba. Porque ella vino. Eso es mentira, respondí de inmediato. Pregúntale. Lo hice. Sofía, ¿tú viniste? Ella dudó. Ese segundo, fue peor que cualquier respuesta. Yo vine a hablar con él. Mi mente se rompió un poco ahí. ¿Hablar de qué? Sofía miró a Daniel. Como si tuviera miedo de decirlo. Del video. El mundo se detuvo. ¿Qué video? Pregunté. Daniel soltó una pequeña risa. ¿Ves? Por eso esto ya no funciona. Se levantó. Y caminó hacia su escritorio. Tomó su laptop. La giró hacia mí. Ya que estás aquí, supongo que da igual. La pantalla estaba abierta. Había una carpeta. Con muchos archivos. Demasiados. Y todos tenían nombres raros. Fechas. Horas. Iniciales. Daniel hizo clic en uno. Se abrió un video. Era una grabación. De su cuarto. Desde arriba. Desde una esquina. Como una cámara de seguridad. Mi corazón se detuvo. Porque en el video. Salía yo. Dentro de ese mismo cuarto. Pero no recordaba haber estado ahí. La grabación mostraba algo imposible. Yo estaba parado, justo donde estaba ahora. Mirando hacia el closet. Pero en el video, la puerta del closet estaba abierta. Y alguien estaba adentro. Pero no era Sofía. Era otra persona. Y yo, en el video, me acercaba. Sonriendo. Y decía algo. Algo que no recordaba haber dicho nunca. No te preocupes, nadie te va a encontrar. Cerré la laptop de golpe. ¿Qué es eso? Dije, temblando. Daniel me miró. Y por primera vez, parecía completamente tranquilo. Eso, dijo, es porque llamaste a la policía. Sentí el celular en mi mano. Seguía conectado. Seguía grabando. Y en ese momento, escuché una voz del otro lado. 911, ¿cuál es su emergencia? Pero ya no sabía que era real. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz seguía en el celular. Clara. Real. Pero yo ya no sabía qué decir. Porque todo lo que acababa de ver no tenía sentido. Empecé, ¿hay alguien? Me quedé en silencio. ¿Alguien peligroso? ¿Un secuestro? ¿Mi hermano? Miré a Daniel. Luego a Sofía. Y luego, a la laptop. El video. Mi voz. No sé, terminé diciendo. Del otro lado hubo una pausa. Señor, ¿se encuentra en peligro? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que debería. Porque no sabía la respuesta. Daniel dio un paso hacia mí. Cuelga, dijo, tranquilo. Negué con la cabeza. No. No entiendes lo que estás viendo. Entonces explícalo, respondí. Silencio. Sofía sollozaba en el fondo. El cuarto se sentía más pequeño. Más cerrado. Él lo hizo antes, dijo Daniel finalmente. Sentí un vacío inmediato. ¿Quién? Daniel me miró directo. Tú. Se me escapó una risa nerviosa. Automática. Eso no tiene sentido. Daniel no reaccionó. ¿Crees que ese es el único video?
Preguntó. Se inclinó, abrió la laptop otra vez. Carpeta. Archivos. Decenas. Hizo clic en otro. Nuevo video. Otra fecha. Otra grabación. Otra persona. Otra vez yo. Pero esta vez, no estaba solo. Había alguien sentado en la silla. Atado. Y yo estaba caminando alrededor. Hablando. Tranquilo. Como si fuera una conversación normal. Solo quiero entender cómo piensas, decía en el video. Mi estómago se revolvió. Eso no soy yo, susurré. Eso dice siempre, respondió Daniel. Siempre. Esa palabra, se quedó flotando. ¿Siempre? Daniel asintió. ¿No recuerdas? ¿Recordar qué? Nada de esto. Silencio. Sentí que el suelo se movía. Eso es imposible. ¿Seguro? Señaló la pantalla. Mírate. No quería. Pero lo hice. En el video, yo sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era la misma sonrisa que Daniel había hecho antes. Lenta. Inquietante. No. Dije, retrocediendo. Empieza igual siempre, continuó Daniel. ¿Escuchas algo? Te acercas. Te preocupas. Sentí frío en las manos. Te convences de que algo no está bien, añadió. Porque no está bien, respondí, señalando a Sofía. Y luego, siguió, ignorándome, te encuentras a alguien. Miró hacia el closet. Y decides, ayudar. Mi respiración se aceleró. Yo no hago eso. Ya lo hiciste. Silencio. Varias veces. La palabra cayó como un peso muerto. Varias veces. ¿Dónde están esas personas? Pregunté. Daniel dudó. Por primera vez, pareció incómodo. No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Porque tú tampoco sabes. Eso fue peor. Mucho peor. Desaparecen, dijo. Igual que tus recuerdos. El cuarto se volvió demasiado silencioso. ¿Y Sofía? Pregunté. Daniel miró al suelo. Esta vez, te detuve antes. Mi mente trataba de procesarlo. ¿Me detuviste? Sí. Señaló las cuerdas. Por eso está atada. Miré a Sofía. Ella negó con la cabeza, llorando. No. Él me trajo, él. Señaló a Daniel. Él fue. Todo se rompió otra vez. ¿Ves? Dijo Daniel. Nadie recuerda bien. Yo sí. Gritó Sofía. No, respondió él. Solo recuerdas lo último. Me llevé las manos a la cabeza. Esto es una locura, no, dijo Daniel. Esto es lo que pasa cuando alguien no puede vivir con lo que hace. Levanté la mirada. ¿Qué significa eso? Daniel se acercó un poco más. Y bajó la voz. Significa que tu cerebro borra las partes que no puedes aceptar. Silencio. Y alguien tiene que recordarlas por ti. Se señaló a sí mismo. Yo. Mi respiración era irregular. ¿Por qué? Daniel dudó. Y por primera vez, pareció cansado. De verdad cansado. Porque soy el único que lo ha visto pasar. ¿Pasar qué? Me miró. Directo. Cuando cambias. El aire se volvió pesado. ¿Cambiar? Y entonces. Lo dijo. Cuando dejas de ser tú. Silencio total. Y en ese momento, el celular en mi mano volvió a sonar. Señor, tenemos su ubicación. Oficiales en camino. La policía. Venían. Y no sabía si eso me iba a salvar. O si me iba a exponer. Porque si Daniel decía la verdad, entonces el peligro no era él. Era yo. La policía llegó, y esta vez, la verdad no pudo esconderse. Policía. Abran la puerta. El golpe retumbó en toda la casa. Sentí el celular temblar en mi mano. Señor, los oficiales ya están entrando. Miré a Daniel. No estaba nervioso. No estaba alterado. Estaba decidido. Ya se acabó, dijo en voz baja. No supe si lo decía por mí o por él. Quité el seguro. Abrí la puerta. Los oficiales entraron de inmediato. Armas arriba. Manos donde podamos verlas. Levanté las manos. Daniel también. Sofía empezó a llorar desesperadamente. Él fue. Me ató. Señalando a Daniel. No, dije, él. Pero me detuve. Porque no estaba seguro. Uno de los oficiales fue hacia Sofía. El otro se quedó frente a nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Silencio. Daniel respiró hondo. Y dijo. Ponga el video. El oficial dudó. Luego abrió la laptop. Carpeta. Archivos. Clic, el video empezó. Y ahí estaba yo. Pero esta vez, no aparté la mirada. Lo vi completo. Cada segundo. Cada movimiento. No había cortes. No había manipulación. Era yo. Atando. Hablando.
sonriendo. Y lo peor, disfrutando el control. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no con confusión, sino con claridad. Recordé. No todo. Pero lo suficiente. No eran apagones. Eran decisiones. Decisiones que después no quería aceptar. Yo, dije, con la voz rota, yo lo hice. El cuarto quedó en silencio. Sofía dejó de gritar. El oficial me miró fijo. ¿Está diciendo que usted es responsable? Asentí. Lento. Sí. Sentí las lágrimas caer, pero no las detuve. Yo la traje, yo la até. Miré a Daniel. Y él intentó detenerme. El oficial cambió su postura. Señor, gire y ponga las manos atrás. No me resistí. No corrí. No negué nada. Solo obedecí. Las esposas hicieron clic. Y por primera vez en toda la noche, sentí silencio en mi cabeza. Real. Como si algo hubiera dejado de empujar desde adentro. Mientras me llevaban hacia la puerta, escuché a Sofía sollozar. Pero ya no de miedo. De alivio. Y a Daniel. No lo miré. No podía. Pero antes de salir, lo escuché decir. Esta vez sí lo hiciste bien. Semanas después. El caso se volvió público. No por el secuestro. Sino por lo que encontraron después. En la laptop. En discos duros ocultos. En archivos borrados que lograron recuperar. No era una víctima. Eran varias. Años. Y siempre el mismo patrón. Elegía a alguien cercano. Ganaba su confianza. Los llevaba a su cuarto. Y después. Desaparecían. En el juicio, no intenté defenderme. No porque fuera imposible. Sino porque, por primera vez, recordaba lo suficiente. Daniel testificó. Contó todo. Cómo empezó a sospechar. Cómo encontró los primeros videos. Cómo intentó detenerme sin denunciarme, hasta que ya no pudo más. La sentencia fue clara. Cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional. La última vez que vi a Daniel. No dijo nada. Solo me miró. Y entendí algo que no había querido aceptar antes. Él no me traicionó. Me detuvo. Y por primera vez en años, eso fue suficiente.